Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Saludamos también a quienes están dando seguimiento a Hechos AM en Facebook y a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. El 1 de junio, el presidente Salvador Sánchez Serén cumplió el segundo año de su mandato. Días después, el Instituto Universitario de Opinión Pública comenzó el levantamiento de una encuesta evaluando el trabajo del segundo presidente de izquierda. Se evaluó promesas, situación económica, seguridad e incluso su gabinete. La evaluación se extendió además a otros órganos de Estado como los diputados y la Corte Suprema de Justicia. Los resultados de la encuesta ya se publicaron y ahora viene la fase de análisis. Y eso es justamente lo que haremos esta mañana. Hoy vamos a conversar con el rector de la Universidad José Simeón Cañas, Andreu Oliva, y con la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. Damos la bienvenida al padre Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Hechos AM. Muchas gracias. Buenos días, Manuel. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los que nos están viendo desde sus hogares. Janet, como siempre, un placer saludarla. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo a la audiencia del Canal 12. Bueno, comencemos hablando sobre esta gráfica que ayer nosotros veíamos y que todos estábamos a la expectativa de cuál iba a ser la calificación que iba a recibir el presidente de la República. 5.32. Ese es el primer dato que aparece en la encuesta que ha realizado el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. ¿A qué se debe, por ejemplo, esta calificación desde el punto de vista de ustedes y con los datos que han recopilado? Padre. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la nota ha ascendido un poquito respecto a la obtenida en diciembre, que era de 5.18, perdón. Entonces ha habido una mejora en la nota del presidente y creemos que fundamentalmente esa mejora en la nota del presidente se debe a las medidas tomadas en el tema de la lucha contra la seguridad, para buscar mayor seguridad en nuestro país. Eso es principalmente lo que le da al presidente o al gobierno esta mejora en la calificación de parte de la población, ¿verdad? Con todo, todavía es una nota muy baja, diríamos pues que es una nota que muestra una reprobación de parte de la población, que pide pues que deben haber cambios importantes de rumbo en el país y que no se sienten satisfechos en cómo el gobierno está funcionando en el país. Tenemos la siguiente gráfica donde se puede perfilar, por ejemplo, cuáles son las calificaciones que ha ido obteniendo el presidente Serén a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nos decía el padre Oliva que esto se debe, por ejemplo, a algunas acciones que se han tomado, que ha subido un poquito en comparación a lo anterior. De hecho, ahí tenemos la gráfica y vemos como, por ejemplo, de 5.59 sube a 5.68, pero luego tiene una drástica caída a 5.18 y ahora vuelve a subir a 5.32. Sí, yo creo que si hacemos una evaluación general, al menos de las mediciones en donde el UDOP ha consultado sobre la gestión Sánchez Serén, encontramos que prevalece en general bajos niveles de aprobación, por no decir una desaprobación popular, ¿verdad? Y esta ha sido una tendencia que se marca prácticamente desde los primeros meses de su llegada. Nosotros no medimos los primeros 100 días, pero medimos los primeros ya 6 meses, incluimos algunas preguntas en la encuesta de evaluación del año 2014 y ya se veía un deterioro de los índices de aprobación respecto a lo que se había encontrado en las encuestas preelectorales. Es importante señalar que este indicador, que es bastante general de cómo la gente percibe el desempeño del gobierno, está orientado a evaluar al gobierno en su conjunto, no específicamente al presidente. Yo creo que hay que también saber situar este dato. Sí. Pero de nuevo, este dato se sitúa en un contexto de malestar generalizado y de descontento ciudadano por la situación del país, por un lado, principalmente la agudización de la situación de seguridad en estos 2 años de gobierno, a lo que se suma hoy día el descontento por la situación económica. Vale la pena destacar que la medición se cursa en un momento en el que ya había un malestar generalizado de la población por cierto tipo de medidas impositivas, por ejemplo el impuesto a la seguridad, pero que además viene a agudizarse con el anuncio del incremento al servicio de energía eléctrica. Justamente, digamos, nosotros iniciamos el campo el 28 de junio y 2 días después, o en esa misma semana, se anuncia este incremento.
Esto, creo yo, detona de alguna manera ese descontento y precisamente la medición, aunque no fue su objetivo principal, porque de hecho no se incluye, ya estaba diseñado el instrumento, logra captar ese clima de malestar. Entonces hay que situar, digamos, ese dato por un lado en perspectiva, ¿verdad? Hasta ahora, digamos, la gestión gubernamental de Sánchez Serén no ha logrado mejorar sustantivamente esos índices de apreciación popular, pero que en algunos casos se ve afectado más por la coyuntura. En este momento lo que vemos que hay una leve recuperación que, como ya lo señalaba el padre, podría estar obedeciendo a algunas mejoras que la gente ve en la seguridad, pero hay una situación de cansancio generalizado, de agotamiento entre la gente, inicialmente por el tema de seguridad, que aunque ha mejorado, sigue siendo una demanda importante de la gente, a lo que se suma hoy día el tema de la situación económica. Es importante señalar que en el caso de la situación de seguridad, las medidas han estado orientadas al combate unilateral de las pandillas, pero en el país las pandillas no son la única fuente de inseguridad ni de criminalidad. Vemos como la delincuencia común, el crimen organizado, las mismas estructuras de grupos armados ilegales son los que ahora incluso están despuntando los homicidios e incluso miembros de los cuerpos de seguridad pública, de la Fuerza Armada, también están generando inseguridad con los atropellos que producen hacia la población civil, de manera que digamos, es interesante ver que ciertamente ha mejorado levemente, pero esto no es suficiente. Es importante también señalar que a diferencia de la gestión de Funes, que digamos en los 5 años se marcó una tendencia de aprobación popular, en este caso pareciera ser que no media la variable de la imagen. En el caso de Funes había un fuerte peso de su imagen personal, de su figura, que de alguna manera neutralizaba el traslado de las apreciaciones negativas sobre la seguridad a la responsabilidad del gobierno. En este caso pareciera ser que más bien se traslada toda la responsabilidad al gobierno, pues como debe ser, pero no hay ningún elemento que medie, todo lo contrario, hay aspectos directamente de la gestión, de su capacidad de gobernar, de su poca habilidad para comunicar, que está sumando a este descontento. Janet, ese es uno de los puntos que yo creo que debemos hacer énfasis. El presidente aparece y aparece muy poco. Por ejemplo, las veces que enfrenta o que responde a preguntas de los periodistas son muy escasas. La mayoría de veces los periodistas obtenemos reacciones sobre temas de coyuntura a través de los discursos, y eso creo yo de que a la larga se vuelve, como usted decía, una dificultad para comunicar. ¿Por qué? Porque no se siente una intervención directa, por ejemplo, en temas que están en su apogeo en su momento, sino que hay que esperar a que pasen varios días para que él tenga un evento, aparezca y dé algún tipo de posición a través de su discurso. Y yo creo que también se da un fenómeno de que cuando, por ejemplo, un presidente comienza su gestión, hay lo que podríamos denominar una luna de miel, ¿no? con el público, pero luego, a medida del tiempo, comienza a pasar y las situaciones que van ocurriendo generan alguna turbulencia, los niveles de popularidad tienden a bajar o tienden a estar fluctuando, y eso creo yo que es lo que hemos visto con el caso del presidente Serén, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Cuando un poco preguntamos más a la gente por su descontento por el gobierno, estos elementos salen, ¿verdad? Se señala la poca comunicación que tiene el gobierno con la población, especialmente en el caso del presidente. También se señala una falta de liderazgo en el presidente respecto a lo que es el gobierno del país. Se señala también la poca capacidad de conducción que tiene el gobierno respecto a la nación, ¿verdad? Entonces son todos estos elementos que se tienen en cuenta, ¿verdad? Estamos acostumbrados, creo yo, también a dos expresidentes que fueron muy mediáticos, ¿verdad? Que tuvieron mucha presencia, mucha capacidad de cercanía con la población o a través de los medios de comunicación. Entonces realmente pues nos encontramos con un presidente que es diferente, y eso la gente percibe ese cambio, ¿no? Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que no solamente es al presidente al que estamos evaluando, sino al gobierno. O sea, al gobierno como parte integral, pero el presidente en este caso es como la cara del gobierno. Tiene un papel muy importante, y yo creo que además somos un país
presidencialista, donde la figura del presidente recobra un valor muy grande y la población espera que esté muy presente en todas las coyunturas y en el día a día de la nación. Sigamos analizando los resultados. Me llama la atención esta pregunta. ¿Ha notado algún cambio positivo desde que entró Sánchez Serén como presidente? Las cifras pues hablan. Sí, justamente digamos lo que encontramos es que cuando vamos indagando sobre otros aspectos o dimensiones del quehacer gubernamental, pues la tendencia incluso tiende a empeorar, ¿verdad? Cuando se pregunta si ha advertido algún cambio positivo en este segundo año de gestión, eso también es importante situar el dato. Estamos preguntando sobre el desempeño en este segundo año, pues 6 de cada 10 señala que no ha advertido ningún cambio positivo. Esto es bastante consistente con la otra pregunta, ¿verdad? Justamente el complemento de si ha notado algún cambio negativo, en el que ahí se incrementa incluso el porcentaje 62.8% que dicen que sí ha notado cambios positivos. Esa es la lámina, la gráfica que muestra justamente el porcentaje que dice que no ha advertido cambios positivos. Y como decía, se mantiene esta tendencia. En realidad, esto es bastante también coincidente cuando se le pide a la población que señale los logros. Si ha advertido algún logro en este segundo año de gestión, y aquí encontramos que cerca de la mitad de la población dice que no hay ningún acierto en la gestión. Exactamente, porque cuando le preguntan sobre los logros, por ejemplo, ninguno señala el 48.2% de la población, pero hay otros temas que a lo largo del tiempo creo yo que se han convertido como un punto a favor en el sentido de que apuntalan las opiniones negativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya lo decía el padre Oliva, las medidas que se toman en cuanto a seguridad, los paquetes escolares continúan trayendo réditos al gobierno en turno. Ya lo vimos con el presidente Funes y ahora lo estamos viendo también con el presidente Serén. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, esta gráfica donde se menciona y se le da el porcentaje del valor que le da la población a las medidas que se han tomado. Ciertamente, ¿verdad? Hay unas medidas que permanecen como constantes y que vienen ya desde el gobierno del expresidente Funes, que tiene que ver con todo el tema de los paquetes escolares, el tema de los implementos y uniformes, que eso a la población le sigue pareciendo un logro importante, pero ha disminuido respecto a la perspectiva que se tenía anteriormente. En esta ocasión sí vemos que se considera con mayor porcentaje el combate a la violencia como uno de los logros importantes a lo largo de este segundo año. Se siguen valorando los programas sociales, aunque también en menor medida que se hicieron durante el primer año. Entonces son como los aspectos principales que la población considera que son los principales logros del gobierno. A nosotros lo que nos llama la atención es cómo ha incrementado el que un porcentaje, casi la mitad de la población, considera que no hay ningún principal logro, cuando veníamos de un 17.5% de la población que consideraba esto, ¿no? Entonces eso muestra de alguna manera que hay una visión más negativa del gobierno al final de este segundo año que en las mediciones anteriores. De hecho, también tenemos en contraste el tema de los fracasos. Me parece importante los puntos que se señalan: aumento de la delincuencia, la situación económica, que son, creo yo, de los puntos que a diario afectan la vida cotidiana de la ciudadanía, y por eso tiene peso a la hora que se hacen estos sondeos de opinión. Janet. Sí, bueno, efectivamente, digamos, los datos en términos de fracasos, o los aspectos que se señalan como los desaciertos, las fallas del gobierno, se mantienen en general, son los mismos, ¿verdad? El aumento de la delincuencia y la situación económica. No obstante, parece haberse incrementado también respecto a las mediciones las primeras mediciones donde se consultó sobre el fracaso, la mención sobre el aumento delincuencial, y que de hecho este ha sido el aspecto que más ha erosionado la gestión o la imagen
pública, digamos, de la gestión gubernamental a lo largo de estos 2 años. De hecho, tenemos las láminas, la lámina 8 para nuestro productor, es donde se señalan los fracasos, las láminas 8 y 9, donde se hacen esto hincapié en cada uno de los aspectos que la población ha estado hasta cierto punto cuestionando, digamos, durante el proceso y el trabajo que lleva el gobierno en turno. Sí, efectivamente yo creo que es interesante señalar, bueno, se mantiene el tema de la delincuencia como el principal fracaso de este gobierno, pero además, bueno, se suma el tema de la situación económica. Si destacamos la mención del desempleo, el aumento en el costo de servicios básicos, encontramos que al aglutinar estos aspectos, cerca de un 40% señala la delincuencia, un 20% alude a aspectos que tienen que ver con la economía tanto nacional como familiar, pero también si sumamos otros elementos que tienen que ver con específicamente la gestión, encontramos que el 14% alude a fallas en la gestión gubernamental y básicamente están asociadas a lo que ya mencionaba el padre, ¿no? La falta de comunicación con el pueblo, el tema de el poco liderazgo del presidente, poca capacidad para gobernar, poca capacidad de gestión. Esto la gente lo mencionó en este caso en un 5.1%, pero es un tema reiterado, digamos, que aparece también a lo largo de otras preguntas de la encuesta. Es decir, al tema de los históricos problemas que han afectado el país, que fundamentalmente se sitúan en el tema del crimen, la violencia y la situación económica, se suma ahora los señalamientos en términos de la poca capacidad para gobernar o de la limitada capacidad para responder a las demandas ciudadanas. El problema que creo yo de que cuando un presidente está en campaña hace una serie de ofrecimientos y las personas esperan que a lo largo de su mandato esos ofrecimientos se materialicen, y a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando se pregunta la opinión sobre los cambios prometidos por el actual gobierno. Los resultados, pues ahí los tenemos en la lámina 10 y son una serie de, que podríamos decir, cómo el descontento hasta cierto punto se va reflejando en el transcurrir del tiempo, cuando la gente tal vez espera que esos cambios se materialicen. Sí, en esta lámina se pregunta en concreto sobre los cambios que prometió el actual gobierno y vemos que casi pues un 60% ve que no se han realizado estos cambios y un 42.4% sí ve que se han iniciado estos cambios. Realmente en las campañas se generan muchas expectativas ante la población y yo creo que nuestra población tiene muchas expectativas de cambio en el país. Hay muchas cosas en el país que deben ser cambiadas, que la población aspira que funcionen mejor, que haya una mayor justicia, una mayor equidad, unas mejoras económicas, mejoras en la calidad de vida, y esas fueron las promesas de campaña del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Promesas pues que se han cumplido en parte y por eso la población pues hay una mayoría que considera que no se ha cumplido y una minoría que considera que sí se han comenzado a hacer estos cambios. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hemos preguntado sobre otros aspectos que reflejan precisamente estos cambios, la población está muy de acuerdo en que se realicen dichos cambios, pero que espera que se hagan, porque todavía no se han cumplido los mismos, ¿no? Yo creo que en algún momento podemos abordar cómo la población tiene expectativas de que se enfrente todas las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, que se prohíba la minería metálica, que se incremente el salario mínimo a un salario mínimo que permita una vida más digna para la población, que se implementen programas de prevención de la violencia, no solamente programas represivos para luchar contra la violencia, la investigación del crimen organizado, pues todos esos aspectos hacen ver que no se han dado aquellos cambios que se prometieron y que la población esperaba. De hecho, tenemos la lámina 12, que donde se pregunta qué tanto se siente beneficiado con el trabajo del actual gobierno. Y tenemos pues acá los resultados. Dice un 50.4% dice que nada. Y yo creo que esto refleja claramente lo que nos explicaba el padre Oliva, de cómo, por ejemplo, la población va perdiendo el encanto a medida el tiempo va pasando, ¿no? Efectivamente, digamos, si
sumamos los porcentajes que señalan poco o nada, encontramos que 74.7% de la gente expresó no sentirse beneficiado con el trabajo del actual gobierno. Es decir, en concordancia con el no reconocimiento de logros o el mínimo reconocimiento de logros, un elevado señalamiento de fracasos, vemos que la gente no siente, digamos, que las políticas se hayan materializado en cambios sustantivos en su vida. De hecho, es importante señalar que hay un mayor reclamo en términos también del deterioro de la economía familiar en la consulta, de manera que, digamos, además de una percepción generalizada, de un desempeño mediocre, esto no parece trasladarse ya a ámbitos concretos de la realidad de la gente. Pero en el tema económico yo creo que tiene un peso importante a la hora de evaluar el trabajo de un gobierno, e incluso al hablar del trabajo que hace no solo el presidente, sino también su gabinete. De hecho, cuando le preguntaron a la gente la opinión sobre la situación económica del país con el actual gobierno, ahí se puede ver reflejado, ¿no?, en esa lámina. Esa lámina yo creo que es muy importante y nos da la clave un poco para entender en conjunto la posición de la población respecto a su valoración del gobierno, ¿no? Realmente ha sentido a lo largo de este segundo año la población que ha empeorado la situación económica. Casi un 60% dicen que la situación económica ha empeorado, un 24% que sigue igual y un 17% que ha mejorado. Se ha sumado eso y se valoran aspectos como el alto costo de la vida, el desempleo, el incremento de los servicios básicos. Hace referencia a lo que ya decía Janet, al anuncio del incremento del costo de la energía eléctrica, pero también el pliego tarifario del agua, que cambió y que ha incrementado el costo del agua en muchos casos. Entonces hay una perspectiva de que realmente la situación económica para las familias y para el país ha empeorado en este segundo año. Si comparamos con el resultado de estas mismas preguntas en diciembre, la situación era bastante más favorable y casi la mitad decía que la economía seguía igual y solamente un 46% decía que había empeorado, ¿no? Entonces ahí hay un deterioro y una visión, una percepción de las familias salvadoreñas que la economía, tanto a nivel familiar como a nivel nacional, ha empeorado, ¿verdad? Y que pues debe haber un cambio importante en este tema. Y eso hace que incluso pues el peso que hoy tiene la valoración de la economía pues ha influido en disminuir el peso que tiene el tema de la violencia y de la criminalidad. Pero yo creo que a lo largo de las últimas décadas el problema de la economía y la delincuencia han sido como los factores determinantes a la hora de que un presidente sea bien calificado o mal calificado. Vamos a hacer una pausa a esta hora porque al regresar vamos a hablar de una gráfica que habla precisamente sobre eso, sobre qué piensa la población sobre la criminalidad. Les invitamos a que continúen con nosotros. Estamos evaluando o conociendo los resultados de la encuesta sobre el segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el rector de la UCA, el padre André Bolívar, y también estamos conversando con Janet Aguilar. Ella es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, también de la UCA, y estamos hablando sobre la encuesta que ellos han realizado sobre el segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Precisamente hablábamos sobre el tema de la delincuencia. Hay una gráfica que muestra, por ejemplo, la percepción que tiene la ciudadanía sobre el tema de la delincuencia. La vamos a ver a continuación para que hagamos un comentario sobre este tema que, como decía yo antes de irnos a la pausa, siempre ha sido un elemento de peso a la hora de calificar la gestión de un presidente. Sí. Bueno, efectivamente, quizás en el balance de estos 2 años y en las mediciones que hemos hecho al respecto, este ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. Y de hecho en esta medición se mantiene un reclamo importante respecto a la situación delincuencial. Al consultar si la delincuencia con el actual gobierno ha aumentado, ha disminuido, sigue igual, 6 de cada 10 señalan que ha aumentado con el actual gobierno.
En diciembre lo preguntamos, pero más relacionado con si había aumentado o disminuido, seguía igual en el transcurso del año. En este caso lo estamos aludiendo en relación al gobierno y justamente encontramos un alto porcentaje que reconoce que esto se ha agravado. Como decía, este no es un sentimiento nuevo en la población, sin embargo, parece, digamos, mantenerse pese a las medidas excepcionales anunciadas por el gobierno. Efectivamente, bueno, también hay otro elemento que me parece importante que se evalúa dentro de la encuesta y es la situación de la migración. Muchas veces la situación económica y la situación de violencia se considera como un factor desencadenante de la migración. Tenemos ahí la gráfica 15, por ejemplo, donde habla, durante ese gobierno la migración de salvadoreños al exterior ha aumentado y dice un 68.5%. Y le apuesto que si nosotros abrimos el teléfono en este momento y le decimos a la gente si estaría pensando en irse del país, yo creo que mucha gente llamaría y diría, ¿a dónde me puedo ir? Entonces, la situación, por ejemplo, estos son como factores que van encadenados: violencia, situación económica, migración. Exactamente, ¿verdad? Hay una relación directa y eso se ve cuando se hace un análisis a lo largo de la historia. Cuando la situación en el país está más complicada en los aspectos económicos y en los aspectos de la violencia, hay un mayor deseo de migrar y hemos visto que va incrementando este deseo de migrar, ¿no? Y eso está unido tanto a la situación económica, a la falta de empleo, como también al tema de la delincuencia, porque otro aspecto interesante es que nosotros hemos preguntado a las familias que han tenido que desplazarse en el país o afuera del país a raíz de amenazas o a raíz de la violencia, de la delincuencia, y también encontramos aspectos altos, ¿verdad? Un importante parte de la población dice que ha tenido que cambiar de escuela por temas de la violencia, que ha tenido que abandonar su hogar por la violencia, o incluso que ha tenido que salir del país debido a la violencia. Entonces son factores que se suman a la ya situación de migración habitual que hemos tenido en el país, que tiene que ver con los aspectos más económicos. También tenemos una evaluación como del trabajo a nivel social que está haciendo el gobierno. Me llama la atención una pregunta que dice: ¿la atención en los hospitales públicos y unidades de salud han empeorado o mejorado con el actual gobierno? La población, bueno, es la que percibe o la que recibe los servicios que estas instituciones les ofrecen, y yo creo que la lámina refleja también una realidad. Sí, justamente hay un reclamo importante en materia de la atención en la red hospitalaria pública y bueno, al consultar directamente a la gente qué tanto esto había cambiado, ha mejorado, ha empeorado, y con la actual administración más de la mitad señala que esto se ha deteriorado, ¿verdad? Esto supondría un retroceso en términos de los avances que se supone se implementaron en la reforma, a partir de la reforma de salud, con la llegada de Mauricio Funes, de alguna manera da elementos para que desde las autoridades de salud evalúen justamente la calidad de los servicios, el tema de la cobertura y en general, digamos, el nivel de efectividad que está teniendo este servicio en el país, que además tiene una elevada demanda entre la población, dado que la gran mayoría no está cubierto, digamos, por el Seguro Social o, en este caso, no tiene acceso a servicios privados de salud. Este elemento también, bueno, ofrece, esta pregunta ofrece elementos como para poder, como digo, evaluar en general la política social, pero en particular los servicios de salud, en este caso de la red pública. También me pareció importante lo que decía el padre Oliva cuando comenzábamos, que hasta cierto punto le ha favorecido la implementación de medidas de seguridad. De hecho, hay una serie de preguntas que están relacionadas con este tema y que muestra cómo la percepción y la opinión también de la ciudadanía ha ido evolucionando a medida que se ha ido avanzando en las medidas extraordinarias. Se anunciaron allá por marzo y estamos a julio. Entonces ya la población ya comienza a ver, por ejemplo, o a cuestionar si le favorece o a aplaudir
dependiendo de la situación que, por ejemplo, en la que se vean en delincuencia en las comunidades. Mucha gente dice, sí nos ha favorecido, otra dice, no, mire, porque esto se ha prestado hasta a ciertos abusos. Por ejemplo, ahí tenemos los resultados de esta opinión en cuanto al tema de las medidas de seguridad. Y yo creo que la población es clara al evaluar, por ejemplo, cuando dice mucho, algo, poco, nada, y vemos, por ejemplo, las medidas extraordinarias de seguridad están reduciendo la delincuencia de las pandillas, el 20.1 dice mucho, pero también nada, dice el 21.9%. Pues en este caso, digamos, lo que se trató es de conocer justamente cómo la gente estaba persiguiendo algunas de las, digamos, medidas en materia de seguridad adoptadas recientemente por el gobierno. Y justamente encontramos que al aglutinar los que dicen poco o nada, encontramos que el 64% de la gente considera que no se está reduciendo la criminalidad asociada a las pandillas. Esto es relevante en términos de lo que yo señalaba inicialmente. La violencia, la criminalidad en el país no solo es producida por las pandillas, ¿verdad? Sí. Y aunque han sido aprobadas en general por la población las ha visto positivas, pareciera ser que en términos concretos de un cambio sustancial de la situación en los territorios, pareciera ser que no se han producido muchos cambios. Solo el 26%, es decir, 1 de cada 4, señala que esto está siendo efectivo o en algo o en mucho. A diferencia de estas opiniones, encontramos que al consultar directamente sobre el tema de los batallones, sí hay un poco de mayor respaldo, ¿verdad? Más de la mitad de la gente señala que están reduciendo la criminalidad en algo o en mucho, es decir, pareciera ser que más que las medidas de seguridad, el tema de la presencia militar y policial, la gente lo ve positivo, lo percibe como efectivo, al menos en este periodo, ¿verdad? A 4 meses de haberse implementado las medidas. Yo creo que sí es importante también hacer ver que la gente denota que ha habido una disminución de la violencia, prácticamente en 6%. La gente percibe que la violencia ha disminuido en el país, por tanto, de alguna manera, pues tienen una cierta efectividad estas medidas, y lo que ve la gente es que quizás a largo plazo pues eso va a cambiar, ¿no? Y explica también pues que hay una mayor esperanza de parte de la población de que puedan haber cambios positivos en el país, y por otro lado también nos encontramos que hay más gente que con estas medidas de seguridad percibe que el gobierno, o valora mejor al gobierno respecto a la lucha contra la violencia, ¿no? Hay un punto de inflexión, podríamos decir, en cuanto hay un antes y un después, porque veníamos, por ejemplo, los primeros meses de este año fueron extremadamente violentos. Hubo fines de semana que incluso sobrepasaban, llegamos casi a los 40 fallecidos, veníamos de días de 24 personas muertas, y ahora estamos en un promedio, según los datos que ha proporcionado la Policía Nacional Civil, de 11, 12 muertes diarias. Todavía es una situación alarmante, pero si se compara con los anteriores, obvio que hay una diferencia. Y es ahí donde creo yo de que se están moviendo los índices de percepción de la población sobre esta situación. Sí, bueno, efectivamente hay un reconocimiento, digamos, generalizado de que se han reducido los homicidios a la mitad, ¿verdad? También al preguntar a la gente por la exposición a victimización directa, encontramos que también hay una reducción importante, como ya lo señalaba el padre, de gente que indica que ha sido víctima directa de un hecho delincuencial, sobre todo delincuencia común. Entonces es importante reconocer esto. Hay de alguna manera, digamos, una reducción. Sin embargo, el tema también de los homicidios, aunque sigue siendo un delito, el delito más grave, tomando en cuenta pues el bien que está involucrado en este hecho, no es un delito de afectación generalizada de la población. Realmente los hechos de extorsiones, amenazas y los robos, principalmente con violencia, siguen siendo los principales hechos, digamos, que afectan a la gran mayoría de la población. En términos de la victimización sí se ha reducido, y esto se traduce también de alguna manera en que la gente esté ahora señalando en menor medida el tema delincuencial, por ejemplo, como digamos una falla del gobierno.
Aunque mencionábamos que el sondeo es la evaluación del segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, no se está evaluando directamente solo al presidente, sino también a su equipo de trabajo. Y yo creo que la lámina que vamos a ver a continuación, vamos a ver la calificación que se podría decir ha obtenido cada ministro. Vemos que turismo aparece como el mejor evaluado con el 6.90 y tenemos justicia y seguridad que aparece allá en la parte casi bien abajo donde con un 5.62. ¿A qué se debe, por ejemplo, estas situaciones si vemos que justicia y seguridad, como decíamos, la gente percibe que la situación de violencia ha minorado, pero no aparece como uno de los mejores evaluados, por ejemplo, el ministro de Seguridad, sino que aparece turismo? ¿A qué podríamos o cómo podríamos explicar esta situación de las diferentes calificaciones de los ministerios? Bueno, yo creo que es a lo que las personas perciben, ¿verdad? Ciertamente, pues la gente percibe una cierta mejora en la seguridad, pero sigue pidiendo un 56% de la población que el gobierno debe seguir combatiendo la situación de delincuencia y criminalidad en nuestro país. Por tanto, todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Y también tiene que ver en la manera en que se está combatiendo el tema de la seguridad. Hay reclamos importantes y un número importante de la población, casi la mitad de la población, que piensa que la PNC se está excediendo en el uso de la fuerza, está cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos en la manera de enfrentar la delincuencia, y eso no es bien visto. Igualmente que una parte importante de la población considera que esos abusos deben ser investigados y deben designarse los responsables. Y entonces eso hace pues que todavía el tema de la seguridad pues no está enfrentándose como la población le gustaría. También ya he dicho antes que un 90% de la población cree que deben implementarse medidas de prevención más que medidas de represión, ¿no? Entonces eso explicaría quizás que el Ministerio de Justicia y Seguridad, que está en el 6º lugar, comenzando por abajo, esté en esta situación. En cambio, turismo, pues es un ministerio que ha sido bien evaluado a lo largo de estos últimos años. Yo creo que los programas, pues son programas muy populares, ¿verdad? Los pueblos vivos, ese tipo de programas, y la gente aprecia esto porque siente que eso valora a cada una de las poblaciones, a poblaciones a veces que son poblaciones que están muy marginadas y que a través de estos programas de turismo pues se han visto con mayor relevancia en el país, ¿no? También es una necesidad que tiene la población, el tema de la recreación, ¿verdad? Vivimos además en una situación tan difícil que tener espacios recreativos son muy importantes, y yo creo que se valora muy bien cómo el gobierno pues ha promovido estos espacios y estas posibilidades de turismo interno en el país. De hecho, creo yo que la siguiente lámina refleja lo que hablábamos respecto a la población que cree que hay excesos en algunas operaciones de la Policía Nacional Civil. Cuando le preguntan a la población qué tan urgente es la investigación de casos de abusos de miembros de la PNC y el Ejército, ahí pues tenemos las respuestas, y sí, era parte de lo que usted mencionaba, Janet. Sí, justamente, digamos, hay un reconocimiento de que ha habido cierto avance en la seguridad, pero sigue siendo un reclamo importante el tema de mejorar el combate del crimen, pero a su vez también la gente está demandando, en virtud de que también estos abusos y estos atropellos están sumando a la situación de inseguridad que la gente vive en los barrios, una demanda de mayor urgencia de investigar y esclarecer estos casos. Hemos recientemente cursado otra encuesta sobre el desempeño de la policía, ¿verdad? Y hay reclamos importantes que la gente expresa en términos de la actuación policial, y no estamos hablando de, digamos, miembros de pandillas, estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes que viven en las comunidades y que se ven expuestos justamente a este tipo de atropellos. En este caso encontramos que más del 80% de la gente considera algo muy urgente que el gobierno, en este caso la Fiscalía, proceda a investigar estos casos. Creo que este elemento se sitúa en un momento en el que el debate de la opinión pública radica en, sobre todo desde la perspectiva de la posición oficial,
es garantizar la seguridad a costa de cualquier cosa. No podemos comprometer el tema de respeto a los derechos humanos, el tema del Estado de Derecho, el tema del respeto a la legalidad a costa de garantizar la seguridad. Creo que ese camino, pues, de alguna manera ya nos está generando problemas y puede en algún momento revertirse contra el gobierno, aunque hay un clima de opinión pública que demanda respuestas punitivistas, que demanda represión al delito, sobre todo hacia las pandillas. También esto de alguna manera, si se llega a generalizar, se va a convertir en un elemento más que erosiona la imagen del gobierno. Quizás un elemento también, si me permite, que quisiera agregar en términos del anterior slide de la evaluación de los ministerios, es que en general se mantienen, digamos, en las mismas posiciones, pero si lo comparamos con otras mediciones, sobre todo las de Mauricio Funes, hay un deterioro importante de los promedios de calificación asignados a todas las carteras de Estado, ¿verdad? Creo que vale la pena señalar que por primera vez turismo se coloca por encima de educación. Educación históricamente ha estado como la cartera mejor evaluada, y no solo tiene que ver, ciertamente el tema de la estrategia de comunicación es importante, pero en este caso sino la presencia del Estado, lo que hemos dicho anteriormente, casi en todos los puntos del país hay presencia de una escuela pública. Entonces, de alguna manera, pues es como un referente estatal importante. En el caso, por ejemplo, de economía es interesante porque se sitúa en el último, digamos, lugar en términos de los promedios, pero también esto está asociado al clima de descontento que hay en este momento. Por el tema del cargo, ¿no? Exactamente, asociado a las medidas impositivas que podrían estar afectando a la población. Vale la pena también señalar que hay un deterioro importante de la calificación que la gente le otorga al Ministerio de la Defensa Nacional y también al Ministerio de Trabajo en relación a mediciones, a las mediciones que se cursaron en el gobierno de Funes. Hay un punto importante, que en El Salvador los partidos políticos por lo general viven haciendo mediciones y cálculos de tipo electoral. La pregunta, por ejemplo, ¿considera que el FMLN debería seguir gobernando al país un próximo periodo o no debería seguir gobernando al país? A mí me parece que esto obviamente va a generar algún tipo de redacción a nivel del partido, a nivel interno, porque recordemos que ya el otro año es un año preelectoral y la situación, de acuerdo a este sondeo, lo que dice la gente, dice no debería seguir un 54.1%. ¿Cómo debería de tomar esto, por ejemplo, el partido, padre? Pues yo creo que el partido y el gobierno lo que deben hacer es escuchar a la población, ¿verdad? Muy pocas veces se escucha lo que piensa la población, muchas veces se opina desde los despachos, desde posiciones de mucho privilegio como las que tenemos nosotros. Entonces yo creo que el valor de estas encuestas es que nos dicen qué es lo que piensa la población y por tanto si no se hace caso a estas encuestas, si no se escucha lo que la población está esperando, lo que la población quiere, nos encontramos con esta situación, ¿verdad? Realmente, pues, si hay una parte de la población que supera el 50%, que dice que el gobierno del FMLN no debe seguir, pues hay que tomar nota de ello y hay que corregir aquellos aspectos que son necesarios corregir para ganar de nuevo la simpatía de la población. Lo que hemos visto también es que cada vez hay más población que no tiene ninguna preferencia por ningún partido político y que la preferencia por los partidos políticos, tanto por Arena como por el FMLN, están en sus niveles más bajos. La preferencia por Arena está en el 14.6% y el FMLN en 25.4%, cuando hace 2 años el FMLN tenía un 44.5% y Arena un 22%, ¿no? Entonces hay un desencanto de parte de la población de cómo están trabajando los partidos. Vamos a hacer una nueva pausa. Recuerde que estamos conociendo los resultados de la encuesta realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del segundo año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Cuando regresemos vamos a evaluar o a conocer los resultados de qué dice la gente sobre los diputados. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Estamos llegando ya al final de la entrevista de esta mañana, pero hay puntos importantes que se deben conocer también de la encuesta que ha realizado la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Hay un aspecto donde se evalúa, por ejemplo, a los diputados, y yo creo que es importante que la población conozca esta evaluación cuando le preguntan, ¿cree usted que los actuales diputados están trabajando por resolver los grandes problemas del país? Y ahí tenemos la respuesta, Janet. Sí, bueno, justamente la encuesta incluyó una serie de preguntas orientadas a evaluar el trabajo de la Asamblea Legislativa en este primer año de gestión, ¿verdad? Y lo que encontramos en términos generales es un mayor deterioro realmente de la evaluación del trabajo de la Asamblea Legislativa. Esto no es nuevo, ¿verdad? Es importante señalar que la Asamblea Legislativa es una de las entidades públicas que gozan de menor aprecio entre la población. Aquí lo que la pregunta refleja justamente es que 2 de cada 3 personas señalan que los diputados, en este caso la Asamblea Legislativa, no está trabajando para atender los grandes problemas que aquejan a la población. Hay un problema, un déficit de representación, la gente no se siente representada, pero además no ve que ese trabajo legislativo se traduzca en beneficios, no en general, digamos, de forma personal, sino en términos generales para el país. Tenemos la calificación, padre, una situación que creo yo que los diputados salen con una peor nota que el mismo presidente de la República. Estamos hablando de un 4.93, que creo yo que para cualquier órgano de Estado tendría que ser una calificación extremadamente preocupante, ¿no? Así es una calificación muy baja, ¿verdad? Está por debajo de 5. Yo creo que eso responde a lo que hemos visto en la lámina anterior, a esa distancia que sienten la población con el trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. También está vinculado a la percepción que tiene la población del nivel de corrupción que hay en la Asamblea Legislativa. Es un 82.3% que piensa que en la Asamblea Legislativa hay mucho o algo de corrupción, y que la Asamblea no responde a las demandas de la población, ¿no? Y hay aspectos importantes, por ejemplo, el tema de la prohibición de la minería metálica, el tema de una ley de agua y la aprobación del derecho al agua como un derecho constitucional, aspectos que son importantes, que se manejan en la Asamblea Legislativa y que la población ve que están estancados ahí, que no avanzan, cuando son aspectos muy importantes y que la población valora. O sea, no hay una ley de aguas, no se reconoce el derecho humano al agua, y durante este periodo también se da una crisis importante del agua, y entonces no se ve una respuesta de parte de la Asamblea Legislativa a estos temas que para la población son importantes, ¿no? Yo diría que hay y eso también repercute con la vinculación o la simpatía que tiene la población respecto a los partidos políticos, que ya más de la mitad de la población no siente ninguna simpatía respecto a ningún partido político. Yo creo que es importante escuchar, es importante ver esto, es importante ver la distancia que existe entre los diputados y la población, que no dan cuenta del trabajo que realizan, que no escuchan qué es lo que la población quiere de ellos, y entonces se va haciendo cada vez una mayor lejanía. Yo me fijé, por ejemplo, en esta nota de 4.93, y las notas más bajas que había tenido más altas que había tenido la Asamblea Legislativa eran de 5.91 en el año 2010 o de 5.39 en el 2015, ¿verdad? Por tanto, ha habido un empeoramiento de esta nota. A lo largo de estos últimos años también ha jugado un papel determinante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, tenemos una lámina donde también la encuesta habla sobre precisamente el trabajo del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, dice: los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia actúan con independencia o responden a presiones de grupos particulares. Janet, la respuesta que le dio la gente. Sí, bueno, por primera vez también incluimos en esta medición un bloque orientado a evaluar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que, bueno, este es un órgano fundamental del Estado, pero que además yo diría que es de los 3 órganos el que menos expuesto ha estado al escrutinio público.
Consideramos importante, sobre todo por el rol que está jugando en este momento, pues obviamente la Corte Suprema y a través de la Sala de lo Constitucional, pues generando, digamos, cambios importantes en el país. En términos generales, la Corte Suprema de Justicia como órgano pareciera ser que no se evalúa, no se percibe como un órgano independiente, es decir, la mayoría de la gente, 2 de cada 3, señalan que más bien operan, funcionan, aplican la justicia en virtud de determinados intereses y no en virtud del bien común, ¿verdad? Es decir, se señala en este caso falta de independencia. Solo el 18.8% consideró que la Corte Suprema de Justicia actúa con independencia. Esto yo creo que hay que situarlo en un contexto también de descrédito generalizado de los principales, bueno, de los órganos de gobierno, pero también del sistema político institucional, muestra a la base también la crisis de credibilidad que tienen las entidades. No obstante, digamos, cuando se hace una pregunta similar, pero esta vez referida a la Sala de lo Constitucional, encontramos que más de la mitad de la gente, 52.1, señala que la Sala está trabajando o actuando de forma independiente a los grupos de poder, es decir, pese a que hay una evaluación en general negativa de la Corte Suprema de Justicia, la gente pareciera ser que logra distinguir, y eso se refleja en esta pregunta, que dentro de la Corte Suprema de Justicia hay una Sala de lo Constitucional que está actuando de forma mucho más independiente que el resto de magistrados. De hecho, es la última lámina que teníamos para examinar, la lámina número 27. Los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actúan de forma independiente a los grupos de poder y el 52.1% de la población nos dice sí. Y ahí refleja, bueno, lo que Enet ya mencionaba, que la sala sale bien evaluada en medio de toda esta situación que está enfrentando, y aún hoy habría una buena pregunta sería qué pasaría si la evaluación se hiciera en este momento, luego de lo que ha pasado el 13 de julio, ¿no? Probablemente yo creo que no cambiaría mucho el resultado, sería muy parecido, porque ha habido también pues muchas opiniones a nivel público sobre qué hacer de la sala y se ha señalado que la sala está defendiendo un programa político, que está defendiendo incluso los intereses del partido Arena, y en cambio, a pesar de eso, pues hay una mayoría de la población que piensa que la sala actúa independientemente. Por otro lado, pues respecto a la sentencia, por ejemplo, sobre la ley de amnistía, de haberla declarado inconstitucional y haberla derogado, pues nos encontramos que un 70% de la población cree que las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto deben ser juzgadas. Por tanto, eso avala esa sentencia de la sala de cara a declarar la ley de amnistía, que ha sido el principal impedimento que ha existido para poder juzgar las violaciones a los derechos humanos. Mira, así llegamos al final de la entrevista de esta mañana. Agradecemos al padre Uliva, como siempre, el haber tenido la amabilidad de acompañarnos y, por supuesto, irnos explicando los resultados de la encuesta que han realizado ahí en la UCA también. Agradecemos a Enet, como siempre, Gracias. Un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto estar aquí y gracias por la oportunidad también de poder compartir estos resultados con la población. Así vamos al final de la entrevista correspondiente a este viernes. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12, porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.